Vamos a analizar una sentencia que de verdad es un hito en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del caso Aloebetue contra Surinam de 1991. Y lo que lo hace tan especial no es tanto el debate sobre los hechos, sino la manera tan inesperada en que terminó. Y aquí está. Este es el momento clave de todo el asunto. Imaginen la escena. En plena audiencia pública, el representante del Estado de Surinam se levanta y admite la responsabilidad. Esto, en el mundo del litigio internacional, es algo rarísimo, y bueno, cambió por completo las reglas del juego para este caso. Para entender bien cómo llegamos a ese punto y qué significa para la jurisprudencia interamericana, vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos ese giro inesperado del que hablamos. Luego, nos meteremos en los hechos, que son bastante trágicos. Después, el camino procesal hasta la corte y, al final, la sentencia y sus consecuencias. Miren, al principio, el caso llegó a la corte como tantos otros, con dos posturas totalmente opuestas. Todo apuntaba a que iba a ser un litigio largo y, pues, muy contencioso. El choque era total. Por un lado, la Comisión Interamericana llegó con un caso muy sólido pidiendo que se declarara a Surinam responsable de violaciones gravísimas. Pero por el otro lado, Surinam en su primer escrito dijo, no, momento, negamos absolutamente todo. Aquí no pasó nada y no vamos a pagar nada. Pero entonces todo cambió. En una audiencia que en teoría era solo para discutir temas de procedimiento, el agente del Estado se paró frente a los jueces y reconoció la responsabilidad. Y así, de un momento a otro, el debate sobre si los hechos ocurrieron o no simplemente se terminó. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que el Estado de Surinam admitió? Para entenderlo, tenemos que irnos a finales de 1987, que es donde se origina todo este caso. La denuncia original narra que en una localidad llamada Ajoni, un grupo de soldados detuvo y golpeó a más de 20 hombres cimarrones que estaban desarmados. La sospecha era que pertenecían a un grupo insurgente, el llamado Comando de la Selva. Pero la cosa no paró ahí. De hecho, escaló de forma terrible. De ese grupo grande, los soldados separaron a 7 hombres, entre ellos un muchacho de apenas 15 años. Les vendaron los ojos y se los llevaron a la fuerza en un vehículo militar. El vehículo se detuvo en un paraje solitario. Ahí los obligaron a cavar. Y luego los asesinaron. 6 de ellos murieron en el acto. Solo uno, un hombre llamado Aside, logró escapar, aunque estaba muy malherido. Pudo contar lo que había pasado antes de morir en el hospital días después. Su testimonio, claro, fue fundamental. Muy bien. Ahora, veamos cómo esta masacre se convirtió en un caso formal que llegó hasta el Tribunal de Derechos Humanos más importante de nuestro continente. El camino procesal, como vemos, fue muy metódico. Todo arrancó con la denuncia ante la Comisión Interamericana en 1988. 2 años más tarde, la Comisión emitió un informe con recomendaciones muy claras para Surinam. Como el Estado no cumplió, el paso lógico era llevar el caso ante la Corte. Y eso fue lo que pasó. El informe de la Comisión fue muy directo. Le dijo a Surinam, tienes que investigar, tienes que castigar a los culpables y tienes que reparar a las familias. Pero el gobierno pues simplemente hizo caso omiso. Y esa falta de respuesta fue lo que activó la competencia de la Corte. Y con esto llegamos a la parte medular, sobre todo desde una perspectiva jurídica. ¿Cómo es que esa admisión de responsabilidad moldeó la sentencia final y qué nos enseña? Al admitir Surinam la responsabilidad, la Corte aplicó una figura procesal clave, el cese de la controversia sobre los hechos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que ya no había necesidad de desahogar pruebas ni de escuchar alegatos sobre si la masacre había ocurrido. Esa parte del juicio, que suele ser la más complicada, quedó resuelta. Por eso, la decisión de la Corte del 4 de diciembre de 1991 fue muy concisa y contundente. Por unanimidad los jueces dijeron, ok, tomamos nota de la admisión de responsabilidad, declaramos terminada la discusión sobre los hechos y ahora nos vamos a concentrar en lo que sigue, las reparaciones. Y aquí está la gran lección para la práctica jurídica. Esta sentencia nos muestra cómo la admisión de un Estado puede acelerar un proceso de forma radical. El foco del litigio cambió por completo. Ya no se trataba de probar la culpa, sino de cuantificar el daño y establecer el remedio. Y eso nos deja con una pregunta muy poderosa para reflexionar. ¿Qué precedente, tanto jurídico como político, se sienta cuando un Estado, en vez de pelear un caso hasta las últimas consecuencias, decide admitir voluntariamente su responsabilidad ante un tribunal internacional? Es una movida estratégica con implicaciones enormes.